Tengan todos ustedes o reciban nuestro saludo porque nos han escrito mucho durante la mañana con la cantidad de problemas que tenemos. Pero lo habíamos dicho ya en el inicio de nuestro espacio. Hoy nos visitan dos destacados profesores de la Universidad de los Andes, el profesor Rafael Almeida de la Facultad de Ciencias, investigador, y el profesor Francisco Ferreira, docente de la Facultad de Derecho. Ellos dos forman parte de una de las planchas que aspira el Consejo, estar en el Consejo Universitario. Está el doctor Almeida, el profesor Luis Angulo, Rafael Borges, Belkis Bossetti, Joanis Briceño, Osvaldo Encina, Francisco Ferreira, José Mendoza, Omar Peña y Daniel Ramírez. Profesores, buenos días. Bienvenidos a la Ciudad de la Radio y gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Entrando en materia, una de las cosas que ustedes plantean en su proyecto es la defensa de los valores y principios que definen la democracia, la libertad, la calidad académica y los cambios internos dentro de la universidad. Profesores, los micrófonos de la Ciudad de la Radio para que expongan lo que ustedes vienen planteando. Yo creo que es bien importante comenzar señalando que de acuerdo a la Ley de Universidades en su artículo 24, el Consejo Universitario es la máxima autoridad de nuestra universidad. Entre otras cosas, el Consejo Universitario se encarga de coordinar las labores de enseñanza, investigación y demás actividades académicas dentro de la universidad. Además, entre otras cosas, se encarga de discutir y aprobar los presupuestos de rentas y gastos de la universidad, de diseñar las políticas de selección e ingreso de los bachilleres y dar orientación vocacional. Como ven, las labores que tiene el Consejo Universitario entre manos son bien importantes. Se puede decir que las políticas que rigen el presente de la universidad y los proyectos que regirán el futuro de la universidad, hablar ahorita en términos futbolísticos, están en la cancha del Consejo Universitario. O sea que aceptar ir en una plancha del Consejo Universitario es aceptar un compromiso bien importante y que ese compromiso implica no solo el funcionamiento actual de la universidad, sino el funcionamiento al futuro de la universidad, lo cual es bien, tenemos que tener ahorita en consideración porque estamos en una situación que el futuro está abierto y que tenemos que diseñarlo y que tenemos que tenerlo consciente cuáles son los planes que tenemos para el mañana de la universidad. Profesor Ferreira, buenos días, ¿cómo está? Bien, Leo, gracias por la invitación al programa, buenos días. Pues bien, esta es una plancha que hemos integrado y que tiene como principios fundamentales la defensa, en primer lugar, de la democracia, la autonomía, la libertad de cátedra, y tiene como fines fundamentales hacer de que el Consejo Universitario tenga de alguna manera, recobre el papel fundamental que le asigna la Ley de Universidades en el ámbito de lo académico y de lo institucional. De hecho, como decía el profesor Rafael, el futuro del país depende en mayor medida o en mucha medida del futuro de la universidad y de los cambios que necesita el país. También pasa por los cambios que requiere la universidad, sobremanera, repito, en términos de defensa de la autonomía y de la libertad académica y el afianzamiento de esos valores trascendentales del hombre que persigue la universidad en cuanto a comunidad de intereses, atendiendo, por supuesto, a desarrollar la mejor propuesta o las mejores ideas desde el Consejo Universitario para la universidad y para el país. Estamos hablando con un investigador con premios de destacada carrera, estamos conversando con uno de los docentes y abogado constitucionalista que ha defendido a la universidad y le ha correspondido estar en múltiples hechos donde la universidad ha requerido de su servicio. Hablemos de la autonomía, pero hablemos de algo que el profesor Almeida ha dicho al principio, y es la responsabilidad de quienes están en el Consejo Universitario, que en todo caso serían la máxima autoridad dentro de nuestra Universidad de los Andes. Y lo que, aparte de ser el compromiso, como lo decía el profesor Almeida, es
en tiempos de tantas dificultades, cómo se cumple de que la universidad no sea manejada solamente por sectores, sino que tenga que ver con todos los que están alrededor, la responsabilidad de cada uno como ciudadano y por supuesto como universitario. Fíjate, como yo decía, el máximo organismo de dirección universitaria es el Consejo Universitario. Por X o Z pareciera que el Consejo Universitario no tiene eso en mente en este momento. O sea, hay unos retos importantísimos que no pueden ser postergados. Por ejemplo, nosotros en este momento tenemos que implementar una política de ingreso de los bachilleres a la universidad. Y esa política tiene que ser diseñada en la universidad. No podemos seguir aceptando el hecho de que la oposición nos asigne una cantidad de estudiantes sin tomar en cuenta si nosotros tenemos la capacidad o no tenemos la capacidad para poder atenderlo de la manera idónea que deberíamos atenderlo. Nos manda una cantidad de estudiantes, pero no nos manda el presupuesto para atenderlo. O sea, el Consejo Universitario tiene que plantar, para utilizar la frasecita que está de moda, tiene que ponerse rodilla en tierra a defender la autonomía universitaria y hacer cumplir el hecho de que es la máxima autoridad universitaria. Por ejemplo, a pesar de la propaganda que se hace, para nadie es un secreto que la investigación universitaria está de capa caída. Yo creo que en este momento el Consejo Universitario tiene que implementar una política para reactivar la investigación en la universidad, y esa política tiene que pasar por buscar maneras de conseguir presupuesto de manera nacional y de manera internacional para poder hacer investigación. Nuevamente, no es un secreto para nadie que hacer investigación es muy costoso. Pero como acaba de decir Leo, si nosotros no aceptamos el reto de resolver los problemas nacionales, que son muchos, si las universidades no enfrentan ese problema, el país no va a tener cómo resolver, cómo afrontar la crisis que en este momento tiene. Entonces, como se dice, el futuro del país pasa para que la universidad asuma su rol histórico. Y el rol histórico se asuma si el Consejo Universitario asume la responsabilidad de tomar políticas que defiendan la autonomía en su funcionamiento y en el diseño de políticas de docencia, investigación y extensión, que en este momento lamentablemente otros le están haciendo por nosotros. Una de las cosas delicadas en todo esto, y lo vemos como reflejo país, es que en anteriores oportunidades, para nadie es un secreto del gobierno, tiene una Asamblea Nacional al servicio de una persona. Y los cambios requieren de que el Consejo, e insisto, quienes están en el Consejo no estén al servicio de las autoridades, sino que legislen cómo el requerimiento de la universidad lo tiene que plantear ustedes para eso. Bien, en relación a eso, creo que el principio fundamental acá es el de rescatar la institucionalidad y rescatar la institucionalidad y el valor de lo público frente a lo privado. Por lo que la universidad no puede, como dices, Leo, no puede seguir siendo un asunto de sectores o de parcelas o de intereses particulares de algunas autoridades o bien en el ámbito central o bien en el ámbito de las facultades. Creo que un reto importante, que es un reto incluso de cara a la reinstitucionalización del país. Es decir, el país no va a cambiar si la universidad no cambia tampoco. El ideal es que las instituciones funcionen institucionalmente, valga la expresión, que el Consejo Universitario funcione no como un apéndice ni en el ámbito de una suerte de colaboracionismo con autoridades, con ninguna autoridad. Es decir, el ideal es que el Consejo, como otros organismos de la universidad, funcionen con independencia, con libertad y apegados a la legalidad, que es, si hay algo que nos ha complicado en términos país, es el asunto del no apego a la legalidad o del irrespeto por la legalidad, es que a fin de cuentas termina haciendo un flaco favor al Estado de Derecho y por supuesto al Estado de Libertad. Igual pasa en la universidad. El ideal es que el Consejo Universitario ejerza su autoridad de manera autónoma, independiente, con criterio, es decir, con criterio por supuesto institucional, académico, en defensa, como decía el profesor Almeida, y como es el ideal de quienes integramos la plancha,
fundamentalmente pensando en la autonomía de la universidad, la defensa de la universidad, la defensa no solo de la universidad, sino de la construcción de un mejor país. Estamos a nivel del requerimiento país en este momento de cara a lo que se llama se dice el 3 de enero y meses adelante, donde la universidad está planteando un proceso eleccionario donde se crea la propia duda y tal vez nosotros no tenemos la propia credibilidad de que sí se dé, o sea, la pérdida de la propia democracia universitaria y la imposición por externos o por internos, porque pudiéramos estar hablando entonces de que cuando se pierde la credibilidad, pues no estamos creyendo en la propia institución. Pero mira, hay un hecho más o menos que es objetivo. Estamos atravesando una situación bien complicada como país. Creo que como tú mencionaste, después del 3 de enero, el juego de pelota cambió. Tenemos antes una situación donde se nos están abriendo alternativas que no teníamos el 2 de enero. Eso es lo primero que tenemos que decir. Y segundo, entonces, que dentro de esto se abren unas nuevas posibilidades, unos nuevos retos que la sociedad civil, dentro de esa sociedad civil, la universidad tiene que afrontar. Y no solo tiene que afrontar, sino que tiene que plantear soluciones. Yo creo que eso es lo que tenemos nosotros por delante. Y yo creo que ahorita, en un momento donde se plantea la elección de nuevas autoridades universitarias, sea quien fuese electo, tiene que tener eso en mente, porque eso es súper importante. O sea, tenemos una situación bien complicada, pero la situación tiene que ser afrontada y los problemas tienen que ser resueltos. Eso es lo primero que hay que tener en mente. Eso va a implicar una cantidad de cosas. Vamos a tener que tener un consejo universitario que asuma su rol, lo primero. Tiene que ser un consejo universitario tolerante, porque tenemos que ser un sitio donde haya amplitud intelectual y académica para que se planteen en el seno del consejo universitario todo tipo de discusiones, incluyendo las discusiones políticas, que en este momento son bien importantes. Una vez que esas discusiones se den, que se confronten las ideas y que se puedan llegar a conclusiones, la universidad podrá darle al país respuestas y proyectos para que nosotros podamos seguir adelante. Pero eso es bien importante ahorita. Una de las cosas que es criticada actualmente de la universidad es cómo el Consejo Universitario está asumiendo la dinámica. A veces van cosas del Consejo Universitario que pueden ser resueltas en otros niveles, en las propias facultades. Y algunos profesores me han dicho, en razón de que han ido escuchando las propuestas, que se ha perdido la esencia como consejo, como autoridad. ¿Qué proponen ustedes en esta plancha que hablan de lo académico, de la investigación, de la autonomía, para fortalecer, darle una nueva cara, la renovación o el cambio a un consejo universitario, tomando la palabra suya, profesor, de que asuma el papel y el reto que tiene que tener, porque la universidad no puede estar con el cordón umbilical cortado o seguir siendo la cápsula que no tiene que ver con los problemas país. Lo primero que yo diría es que el Consejo Universitario, como tú habían dicho, tiene mucho tiempo que no discute problemas académicos, o por lo menos que se sepa, a lo mejor lo hace y nosotros no nos enteramos. Pero la comunidad no sabe qué es lo académico que discute el Consejo Universitario. Sabe lo que discute en términos administrativos, en términos de funcionamiento, en términos de crisis, pero pareciera que la urgencia ha dejado por de lado lo importante. Y eso hay que cambiarlo. Eso es lo primero que nosotros tenemos ahí. Lo segundo es que la agenda del Consejo Universitario, como ven insistiendo, tiene que centrarse en lo académico. Tenemos problemas gravísimos en la universidad y en la instancia reglamentaria que tiene que darle solución a esos problemas es el Consejo Universitario. O sea, el pregrado tiene problemas graves. No tenemos profesores en pregrado. Hay facultades que tienen más dificultades que otras, pero en general la generación de relevo universitaria se acabó. Vamos a poner el caso mío de ejemplo. Yo era coordinador de un grupo de investigación donde todos los miembros estaban formados o con doctorado o en camino de ser doctores, ya tenían la maestría. Ese grupo se acabó. Todos están en el exterior y todos están haciendo una labor de punta en el exterior. Están en universidades en Colombia, en Argentina, en Chile, en Ecuador, y lo están haciendo muy bien. Y yo me alegro por ello, pero me entristezco porque la universidad sí quedó sin ese personal. ¿Y qué apoyo hay entonces? ¿Qué plantean ustedes
como plancha de apoyo al profesorado. Solo o a la tenemos que formación. establecer primero una política de captar una generación de relevo. Una generación de relevo y permitirle la formación a esa generación de relevo a medida que se van formando como profesores universitarios, que era esencialmente lo que hicimos en los últimos 15 años. Todos estos muchachos que ya les estoy mencionando hicieron su doctorado aquí en Venezuela y lo hacían mientras se formaban como docentes dando los cursos de pregrado y al mismo tiempo haciendo sus tesis de posgrado y esa era su labor de investigación que además era publicado en revistas internacionales de primera línea. Entonces, si nosotros retomamos esa política, para lo cual hace falta dinero, para lo cual tenemos que exigir que el gobierno asuma también su responsabilidad y nos dé el presupuesto que nosotros necesitamos, nosotros podemos comenzar a formar la generación de relevo que en poco tiempo, quizás unos 5 o 10 años, puede nuevamente ser una generación de excelencia que vuelva a retomar sobre sus hombros el destino de la universidad. Nos van a quedar un par de minutos. Diego Rimmer desde el exterior saluda a los dos profesores. Hasta la próxima. Dice, ¿a qué plancha o a qué autoridad pertenece la plancha? Guilos Víctor dice, ¿cómo se llama esa plancha? La profesora Mayra Muñoz Romo dice, profe, qué bien, muchos saludos y enorme abrazo al profe Almeida. Y para ti también, Leo. La gente pregunta si tiene un eslogan que me dicen que lo van a conocer. Pero yo quiero una pregunta, profesor. La pérdida de la autonomía que debe tener la universidad como institución en lo jurídico. Rápidamente, profesor, que se nos agota el tiempo. Lo primero que debemos rescatar en el ámbito de la autonomía es algo que señalamos en el informe de Comisión de Factibilidad de Elecciones, que era precisamente votar, ejercer el derecho, los derechos políticos y, por supuesto, defender la autonomía frente al gobierno. Es decir, defender la autonomía, que es un principio constitucional importante y sin el cual la universidad no puede salir adelante como se pretende en el ámbito institucional y en el ámbito académico. Es importante la autonomía, la defensa de la autonomía y, por supuesto, la construcción de un mejor concepto de democracia. Democracia no es solo votar, es mucho más que eso. Profesor Almeida, muchas gracias por venir. Profesor Ferreira, quiero dejar la invitación pública apartando lo electoral. Tengo interés de hablar sobre el balance que lo hemos dejado de hacer, profesor, sobre la investigación dentro de la universidad en el país con la cantidad de premios y reconocimiento que usted y yo quiero conversar aparte con el doctor Ferreira en su momento sobre los reglamentos, porque fue uno de los que propuso, de los que objetaron y de lo que debe ser el fortalecimiento de la verdadera democracia universitaria. Amigos de la Ciudad Radio, los doctores Rafael Almeida de la Facultad de Ciencias y Francisco Ferreira de la Facultad de Derecho, candidatos también al Consejo Universitario. Seguimos con más de nuestro programa.